En esto soy bueno, en esto no. Y nada va a cambiarlo. El miedo a no ser bueno, la convicción de que no lo vamos a lograr superar, nos pone en una circunstancia en la cual simplemente no lo aprendemos. Y el hábito del microaprendizaje es el hábito de a poco y con pocos minutos al día empezar a exponerte progresivamente a estas cosas para empezar a romper con la noción de no puedo y empezar a generar una identidad de, yo soy una persona que sí se relaciona con este tema, que sí tiene que ver con eso. Tenía esta sensación muy fuerte, lo había vuelto una parte de mi personalidad. Y dije, bueno, a ver si puedo encontrarle la vuelta. Y empecé con... Y lo que me empezó a pasar fue que para la cantidad de tiempo que me tomaba, fue ridícula la ganancia. Es decir, empecé a aprender cosas, empecé a ablandarme y empecé a tener la sensación de, bueno, se puede aprender. Nuestro cerebro biológicamente evita el cambio. Tenemos una resistencia al cambio, especialmente si son cambios grandes. Por eso es mucho más probable que tengamos éxito generando un cambio cuando empezamos de a poco. Creo que de este aprendizaje terapéutico ese es el rol. Mover áreas de esta sensación de imposibilidad a una sensación de, si quiero, puedo. Porque esa confianza tiene un valor enorme. Esos son los dos principios claves. Vamos al paso a paso. ¿Alguna vez empezaste un proyecto que te entusiasmaba y de repente te paralizaste porque sentís que no sos bueno para hacerlo? ¿Te pasa que por miedo al fracaso, perfeccionismo o falta de claridad abandonaste cosas que te propusiste y que realmente querías lograr? Y si te dijera que hay un hábito secreto que te permite avanzar, incluso con los proyectos más desafiantes, empezando con solo minutos al día. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com y hoy vamos a contestar estas preguntas y muchas otras más. Vamos a hablar de cómo los microaprendizajes terapéuticos pueden ayudarte a romper bloqueos mentales, ganar confianza y ejecutar proyectos que hoy parecen imposibles. Desde aprender un idioma, tocar un instrumento, hasta lanzar un nuevo embudo o organizar un evento. Te vamos a compartir estrategias claras para convertir esos pocos minutos diarios en hábitos que sostengan proyectos grandes, cómo sostener el progreso, mantener la motivación y cómo pequeñas acciones constantes pueden generar resultados enormes. Mi nombre es Santiago Salom y hoy estoy acompañado por Mati, que fue la persona que me presentó la idea de los microaprendizajes terapéuticos. Hablamos por primera vez de esto, Mati, te voy a hacer el recordatorio. En septiembre de 2023, hace casi 2 años. De hecho, fue, literalmente tengo la fecha acá, fue el 2 de octubre de 2023. Si este episodio te está gustando, te cuento que todos los lunes compartimos un mail exclusivo para la comunidad con las notas y herramientas del episodio. Si ya estás recibiendo nuestros mails, podés revisar tu bandeja de entrada que ya te lo estamos enviando. Si aún no sos parte de la comunidad, podés sumarte yendo a superhábitos.com/kit, donde además recibirás más de 15 guías prácticas para desarrollar los hábitos para crecer en lo personal y laboral. Bien, o sea que al momento de publicación de este episodio van a ser... Casi 2 años. Casi 2 años. Voy a hacer una aclaración, Santi. Ahora lo voy a chequear igual. Pero cuando hablamos de microaprendizajes terapéuticos, es un concepto que inventamos, formulamos, generamos a lo largo de ese episodio, que es básicamente la idea de que muchas veces hay temas, hay áreas de nuestra vida en las cuales estamos de alguna forma trabados, bloqueados, ¿no? Temas que sentimos que no hay forma de resolver y eso afecta cómo nos pensamos a nosotros mismos, ¿no? Me pienso como una persona que no sabe nada de matemáticas, me pienso como una persona que no es buena con los números y eso empieza a... Es como que de alguna forma me permito que empiece a integrar mi identidad, ¿no? Soy malísimo con... Y lo que decíamos en ese capítulo es que muchas veces está bueno cuando detectamos que hay algún área de nuestra vida en la cual tenemos esas ideas, hacernos la pregunta o permitirnos voy a dedicarle un poquito de tiempo, muy paso a paso, sin apuro, sin ningún objetivo grande, el empezar a aprender sobre eso y cómo en cuanto lo hacemos y empezamos a tener pequeñas ganancias, se empieza como a romper esa idea de yo no puedo hacer esto o yo soy malísimo haciendo aquello y empezamos a ablandarnos. Y como en ese ablandarnos con esos temas empezamos a, de alguna forma, ganar libertades, ¿no? Porque empezamos a sentirnos menos presa de esas viejas ideas de identidades. Y bueno, ese fue el tema que hablamos en ese episodio. Obviamente pueden ir a profundizar ahí, pero la idea hoy es retomar y también conversar un poco sobre
2 años de experiencia con la idea que surgió en ese episodio. Creo que este es un tema muy importante. Una aclaración que está bueno remarcar de lo que dijiste vos es, no estamos hablando, cuando hablamos de microaprendizaje, quizás de grandes cosas. No es necesariamente, voy a utilizar esto para, de vuelta, iniciar mi negocio, ese es el gran proyecto de mi vida. Muchas veces tiene que ver también, o sea, se puede para eso, pero tiene que ver también con cosas chiquitas que quizás no nos permitimos o sentimos que nunca vamos a sacar. En ese episodio anterior charlamos, lo vamos a retomar seguramente en los próximos minutos, charlamos sobre el tema de aprender idiomas, charlamos sobre el tema de aprender instrumentos, hablamos del tema de aprender programación. Y esto es muy, muy importante. En la práctica diaria de sentarme a trabajar con dueños de negocio, me encuentro muchas veces que hay temas que se dan cuenta que son importantes o que harían su vida más rica y simplemente están negados, ¿no? Pasa mucho con... A mí me llega por lo menos mucho con Google Sheets, con Excel, ¿no? Mucha gente dice, todo lo que es números, la verdad que no es para mí, nunca lo entendí, no puedo. ¿No? O de repente, esto de automatizaciones, quizás me encantaría, yo sé que hay mucho potencial ahí, pero yo no soy así. Y de repente empezamos a tener esta noción y el miedo a no ser buenos, quizás el hecho de la convicción de que no lo vamos a lograr superar, nos pone en una circunstancia en la cual simplemente no lo aprendemos. Y el hábito del microaprendizaje es el hábito de a poco y con pocos minutos al día empezar a exponerte progresivamente a estas cosas para empezar a romper con la noción de no puedo y empezar a generar una identidad de, yo soy una persona que sí se relaciona con este tema, que sí tiene que ver con eso. En ese momento, Mati, vamos a meternos en el paso a paso si querés, pero antes me gustaría que cuentes o recapitules un poco tu experiencia con lo que disparó esto, que fue el tema de italiano. Sí. La primera experiencia que tuvimos con esto fue que, en mi caso, y esto como para dar un poco de historia, obviamente crecí hablando español, porque es el idioma que se habla a donde nacimos. A partir de ahí, porque cuando era chico me gustaba jugar videojuegos y ver televisión, escuchar música, había mucha información en inglés. Crecí con un poco más de información sobre inglés. Eventualmente estudié inglés durante el secundario. Entonces, con español y con inglés me siento cómodo. Son 2 idiomas con los cuales me siento relajado. Ahora, a mí personalmente me pasaba de que cualquier idioma fuera de español o inglés lo sentía imposible. Completa y absolutamente imposible. Completamente fuera de mi alcance. Cuando, no sé, en algún viaje de repente íbamos a Brasil, por ejemplo, que queda cerca de Argentina, está la persona que aprende algunas palabras, ¿no? Algunas frases en portugués y se anima. Evitaba eso a toda costa. Santi en su momento, recuerdo que hacía cursos de otros idiomas. ¿Puede ser alemán? Sí, alemán y francés. Alemán y francés. Siempre me pareció que... Siempre solo. y no llegué demasiado lejos. Sí, pero siempre me pareció como imposible, ¿no? Si encuentro, no sé, un diario, un periódico en inglés, de repente me siento cómodo. Pero si ese periódico estaba en francés, italiano, alemán, automáticamente mi idea era, esto no tiene ni sentido que intente leerlo, porque no voy a poder. ¿Para qué me voy a esforzar? Ni hablar de idiomas como, por ejemplo, idiomas orientales, que me van a resultar mucho más lejanos. Entonces, tenía esta sensación muy fuerte y lo había vuelto, de vuelta, yo creo que esa es como la señal, lo había vuelto una parte de mi personalidad, ¿no? Es, en esto soy bueno, en esto no, y nada va a cambiarlo. Y medio que tratando de ser un buen ejemplo para mis hijas el día de mañana, dije, bueno, a ver si puedo encontrarle la vuelta. Y empecé en el momento en el cual desinstalé redes sociales de mi teléfono, instalé Duolingo y dije, bueno, perdido por perdido, ¿no? No va a ser peor de lo que ya es. Voy a empezar con italiano. Porque con Lu viajamos a Italia, nos gustó y siempre tenemos la idea de algún día vamos a ir a Italia. Y mi objetivo es, bueno, ese día que vamos a ir a Italia, voy a aprovechar y voy a pedir algo en italiano, ¿no? Esa era como la meta. Y lograr una oración, no era mucho más que eso. Y empecé con italiano literalmente 1 minuto por día. Creo que era 1,5 minutos en promedio durante 1 año, 2 años. Y lo que me empezó a pasar fue que para la cantidad de tiempo que me tomaba, fue ridícula la ganancia. Es decir, empecé a aprender cosas, empecé a ablandarme y empecé a tener la sensación de, bueno, se puede aprender otros idiomas. No es tan difícil.
tomará tiempo, me costará un poquito más, un poquito menos, pero se rompió la noción de no puedo y se reemplazó por una pregunta que quizás es si quiero o no quiero ahora, cuál me interesa, qué tanto me interesa. Y de hecho me pasó de que llegó el punto donde empecé a poder escuchar de repente a personas hablando en italiano en un video en internet y entender algo. Lo cual, de vuelta, viniendo del subsuelo, era un montón. O puedo abrir un periódico de Italia, ver los títulos y decir, entiendo el tema del artículo, porque puedo ver el título y entender suficiente como para no hacer una lectura profunda. No me van a encontrar comprando libros en italiano para leer pronto, pero se generó ese cambio. De vuelta, con 1 minuto y medio por día. De hecho, Santi, esto es algo que no te conté. Mira, Santi antes de empezar a grabar me dijo, charlemos, seguro va a aparecer algo de esto. Me pasó hace como 1 año de que me agarró una nostalgia por el ajedrez. Yo cuando era chico tenía un juego de ajedrez. Nunca fui profesional, nunca estudié ajedrez, nunca leí un libro de ajedrez. Y de hecho, cuando me puse novio con Lu, el esposo de la mamá de Lu jugaba al ajedrez. Y yo mencioné que sabía jugar al ajedrez. Pero claro, esta era una persona que había estudiado ajedrez. Entonces, jugar al ajedrez para mí siempre fue más una cosa medio de... así como ahora se habla del vibe coding, ¿no? Bueno, vas sintiendo qué haces en cada momento. Y el año pasado me empezaron a aparecer, no sé por qué, videos sobre ajedrez. Y automáticamente noté que aparecía esta cosa dura a nivel interior de... No, yo no soy bueno en ajedrez, nunca realmente lo entendí, nunca fui bueno. La gente que sabe ajedrez es otra cosa. Saben los números y letras de las casillas. Saben el nombre de las diferentes formas o jugadas que existen. Yo eso no lo sé. Y noté cómo empezaba a cerrarse, ¿no? esa sección. Y estaba procesando eso y Duolingo me dijo, hey, ¿sabes que ahora tengo un curso de ajedrez? Y de repente dije, ¿qué pasa si pruebo un poquito de esto? Y fue muy interesante porque de vuelta, con un par de minutos por día, empecé a sentir que algo que me resultaba ajeno empezaba a volverse algo asequible. Y creo que de este aprendizaje terapéutico ese es el rol. El rol es mover áreas de esta sensación de imposibilidad a una sensación de, si puedo, si quiero, puedo. Porque esa confianza tiene un valor enorme. Creo que como para destilar temas claves, 2 principios base que van detrás de todo lo que estaba diciendo Mati son, primero que nada, el hecho de que la forma clave para desarrollar hábitos es siempre empezar de a pocos. Hay un gran libro, no sé si es un gran libro, es un muy buen libro que se llama El Camino del Kaizen, de Robert Maurer, que es uno de esos libros que creo que se podrían hacer una charla TED probablemente, pero tiene una idea central que es muy importante y es nuestro cerebro biológicamente, por una cuestión evolutiva, evita el cambio. Tenemos una resistencia al cambio, especialmente si son cambios grandes. Por eso es mucho más probable que tengamos éxito generando un cambio cuando empezamos de a poco, ¿no? Que es un poco esto del microaprendizaje. Por eso es muy importante que sea poco tiempo. Porque si de repente digo, voy a empezar a... ¿por qué Matt dijo idiomas? Dijo ajedrez. Pero puede ser ejercicio también. Puede ser, quiero empezar a hacer ejercicio. Bueno, si digo, ahora voy a ser un crossfitter profesional, si nunca hice nada, bueno, va a ser mucho más difícil que lo mantenga que si digo, voy a empezar a hacer unas 5 flexiones por día. De hecho, cada vez que me llegan esas historias de 5 flexiones por día, me pone muy contento y vas a hacer el camino correcto, seguir por ahí. Entonces, ese es un principio. Y el otro principio es el principio de identidad, que eso no lo llaman así, pero lo menciona James Clear en su libro de Hábitos Atómicos. Él habla de esta idea de que cuando vos haces una acción le pones un voto a yo soy, le pones un votito, una marca positiva de yo soy el tipo de persona que hace X cosa, ¿no? Y vos decís, yo no soy una persona que sepa ajedrez, pero si de repente durante todos los días le dedicas un poquito de tiempo, de repente desarrollas alguna habilidad y eventualmente vas a generar una identidad alrededor de yo soy la persona que juega ajedrez o yo soy la persona que aprende idiomas y demás. Ahora, esos son los 2 principios claves. Vamos al paso a paso. Lo que queremos hacer, y creo que estuvo bueno, Mati, toda esta narrativa que vos hiciste, para ilustrar los pasos mejor, es siempre lo primero es identificar el miedo /bloqueo /deseo, diría yo, como para ponerle las 3 partes, ¿no? Siempre que tenemos una oportunidad de microaprendizaje, lo que hay es un deseo, nos sentimos como ganas, sentimos un potencial en cómo me encantaría tocar la guitarra, cómo querría aprender idiomas, me encantaría hablarle a alguien en una oración o entender lo que me dicen en la calle, quizás con el inglés, quizás con el italiano. Me gustaría poder sentarme y jugar una partida de ajedrez o entender lo que están hablando. Tenemos un deseo.
lo siguiente que tenemos es la limitación, ¿no? Es esa sensación interna de yo no puedo, yo no soy el tipo de persona. Cuando identificamos de alguna manera esas dos cosas, lo que tenemos es una señal temprana de podemos empezar a hacer esto. En mi caso, yo diría mi historia de microaprendizaje tiene que ver con programación. A mí es algo que me divierte. Cuando empezamos Superaditos, empezamos a hacer un poco de HTML porque estábamos trabajando en el blog y no sabíamos nada. Entonces entramos a blogs porque no había inteligencia artificial en esa época para esto. Y sentía como, puedo pasar mucho tiempo en esto, pero siento que es muy difícil. Siento que simplemente no me da, entre comillas, no me da para estos temas. Es demasiado tarde, si hubiera empezado a los 15 capaz, pero ahora no. Y creo que eso que decís, Santi, es interesante. Lo hablamos en el episodio anterior, pero tiende a haber en estas cosas alguna idea formada en años previos de, no, esto, yo no soy deportista, yo no soy una persona del ejercicio, yo no soy una persona de los números, yo no soy... Ese aparece porque en algún momento formamos la idea. Exacto. Entonces, tenemos el deseo, tenemos el bloqueo, barra miedo. Creo que miedo no es que nos aterroriza el pensamiento. Puede ser, igual, ¿no? Podría ser, quizás quiero aprender a hablar en público y no me animo. Y se aplica a lo que estamos hablando. Vos podrías hacer un microaprendizaje de aprender a hablar en público, que quizás no es ver lecciones de eso, quizás es empezar a hacer pequeñas cosas que te expongan a hablar en público. De vuelta, habría que diseñarlo. Pero tenemos estas primeras señales. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es trabajar un hábito. Y acá entramos 100% en teoría de hábitos. Hemos escrito largo y tendido en nuestro libro Productividad Extraordinaria sobre cómo hacerlo, no solamente la estructura de disparador, conducta y recompensa, sino cómo aplicarlo en el día a día. Pero el principio general es, vos lo que tenés que hacer es sentarte y pensar, ¿cómo puedo mover 1 o 2 minutos para adelante esta habilidad todos los días? Bien, esa sería como la cuestión. Para el tema de los idiomas, yo creo que está bastante caminado el camino porque tenés aplicaciones de vuelta como Duolingo, vos diste el ejemplo recién del ajedrez. Para programación, por ejemplo, yo inspirándome en lo que hemos charlado con Mati, yo lo que hice fue decir, bueno, tiene que haber un Duolingo de programación. Y creo que literalmente mi búsqueda en Google debe haber sido algo similar a ¿cuál es el Duolingo para la programación? Y probablemente hay un Duolingo para la música. O sea, sí, sin lugar a dudas. A ver. Lo estoy buscando yo. Para colorear. Mira, el Duolingo para música, vamos a poner acá. De hecho, habría que probablemente... Bueno, de hecho, Duolingo tiene un curso de música, ahora que me acabo de dar cuenta. Bueno, mira. Sí. Entonces, bueno, tenemos un Duolingo para la música. Entonces, de repente, para el tema del ejercicio, que es otra cosa que quizás entendemos que es muy importante, pero nunca lo hicimos. Quizás digo, bueno, me encantaría correr una maratón, pero nunca hice ejercicio o nunca corrí. Bueno, hay programas, de hecho tuvimos una charla con nuestro papá hace un par de semanas, en el cual él nos contaba que había encontrado una aplicación de entrenamiento que eran 5 o 7 minutos por día y lo estaba haciendo y de repente está buenísimo. Entonces, lo que tenemos que buscar ahí es eso. Lo que sí, Mati, hay que ser consciente, quizás podemos tomarnos de alguno de tus ejemplos, es la conducta son esos 1 o 2 minutos, pero tenemos que entender qué es lo que nos recuerda hacerlo para no olvidarnos y cómo nos recompensamos después. Claro, cualquier hábito bien estructurado va a tener estos componentes que dice Santi: conducta, que es qué hacemos; disparador, cuándo lo hacemos; y alguna recompensa. En mi caso, si se fijan en el ejemplo que di recién, el disparador para empezar con el entrenamiento italiano fue relativamente sencillo porque, como había desinstalado redes sociales, este fue un reemplazo de hábitos. Si yo agarraba el teléfono y me aparecía el impulso de ver algo en el teléfono, estaba Duolingo. Que de hecho funcionó tan bien que hoy en día tengo una restricción a 10 minutos diarios de Duolingo en el teléfono. ¿Por qué? Cuando empecé con, tengo italiano. Bueno, también puedo ver el curso de ajedrez. Y empezó a ser entusiasmante, pero no quiero pasar tanto tiempo en el teléfono. Entonces, ese fue el disparador. Me pasó también con el aprender a tocar instrumentos musicales, que mi disparador fue tener instrumentos musicales en el lugar a donde jugamos con Emi y con Oli. Entonces, que son mis hijas, si nos ponemos a jugar en ese espacio, en general voy a tener ahí el ukelele, por ejemplo, a mano, y tengo, un momento donde lo puedo agarrar, recordarlo. Si normalmente en el caso del ukelele lo que hago es, estoy siguiendo algún tutorial, entonces normalmente veo 1 o 2 minutos de un tutorial y a partir de ahí, cuando tengo esos ratitos, lo practico. Simplemente ese es todo el cambio.
pero ha traído grandes resultados. De vuelta, estoy muy lejos. El otro día, Emma, esto no te conté a vos, Santi. Emma me dijo, había un acto en la escuela y Emma dijo, papá, vos podrías ir a tocar el ukelele. No, Emma. No he visto suficientes personas tocando el ukelele como para saber lo poco que sé. Pero es divertido porque si me pasó de, con esos minutos diarios, empecé a entender muchas cosas sobre cómo es tocar un instrumento musical que yo no entendía. Y de vuelta, quizás para alguien que está del otro lado y ha tocado instrumentos musicales, es muy obvio. Pero el otro día estuve en una conversación con una persona que conocemos que toca la guitarra, diría de forma profesional. Y hablando con esta persona le dije, claro, yo nunca había dimensionado que es no solo el acorde, sino también el ritmo con el que vas tocando las cuerdas. Pero no solo el ritmo con el cual las vas tocando, sino también si la tocas de arriba para abajo, o de arriba para abajo, o de abajo para arriba. Si tocas todas o tocas algunas. Y como que noté que podía empezar a entender muchas más cosas de lo que estaba pasando porque simplemente fueron de ahí de a unos minutos. De hecho, el curso de música de Duolingo, no lo mencioné recién cuando dijiste aprender un instrumento, porque es un curso que es sobre cómo entrenar el oído para distinguir las notas. Ah, ok. Por lo menos al comienzo, que fue la parte que yo llegué. Y es muy interesante porque, que es otra cosa que las personas tienden a decir, yo no tengo oído. Yo no tengo oído, no tengo comprensión, no distingo. Pero eso también se puede entrenar. Entonces, creo que, de vuelta, conectando acá con esto que dice Santi, el disparador tiende a ser pensar, bueno, ¿cuál es el momento del día en el cual es más probable que yo tenga un momento para esto y qué me lo va a recordar? De vuelta, puede ser un objeto físico, el disparador, puede ser un hábito que estoy reemplazando. No sé, Santi, en el caso de programación, ¿vos cuándo lo hacías? Yo programación lo tenía... No, o sea, en realidad, te soy sincero, lo hacía cuando iba al baño. Bueno, muchas veces. Bien. Era como el momento que lo hacía. Porque yo también lo que hice fue... de hecho, lo tengo. En el celular no tengo navegador, no tengo YouTube, no tengo redes sociales. Entonces me pasaba de que quizás, no sé, voy a estar ahí, viste, como leyendo la etiqueta del desodorante. Y decía, podría hacer programación. Bueno, ahí está, perfecto, ¿ven? Entonces, si se fijan... No sé si empezó así, pero terminó así. Terminó así. Entonces, si se fijan en estas cosas que estamos hablando, son pequeños momentos, no es nada grande. Y lo que estamos buscando es este trabajo de detectar aquello que sería bueno ablandar. Que yo lo que noto, Santi, y no sé si quería sumar... me falta la recompensa, perdón. Y lo que noto yo es que la recompensa tiende a ser bastante intrínseca a la conducta. Podemos poner una recompensa afuera, ¿no? Yo podría decir, cada vez que termine con mis 2 minutos de aprendizaje diario, voy a, si me permito ver, no sé, un video en YouTube. O si me permito X conducta que para mí es muy agradable, muy placentera. Pero yo lo que he encontrado, y me interesa, Santi, tu opinión acá, es que justo en este hábito no necesito muchas recompensas externas porque tiende a ser bastante satisfactorio como la sensación, como es algo cortito, no te castiga. No es un hábito excesivamente demandante que se siente como un exceso de esfuerzo. Y tiende a pasar de que, no sé, Duolingo te pone un cartelito de felicidades, el otro día completé una lección de Duolingo sin errores y Duolingo te pone un cartel que dice la ciencia debería estudiar tu cerebro porque no cometiste ningún error. Y yo no sé si esta lección que acabo de completar califica como un logro que la ciencia le prestaría atención, pero es gracioso porque claramente quienes diseñaron la app pusieron una recompensa ahí adentro. Claro, eso te iba a decir. Yo creo que el tema es que muchas veces estas apps tienen recompensas intrínsecas, incluso a nivel sensorial, ¿no? Como sí. Y sale uno, no sé, el Duolingo bailando con la chica, ¿viste? Y chocándose los 5. Entonces de repente tenés una recompensa ahí. Yo creo que para otras quizás podría requerir, si es una que la haces más vos solo, como quizás yo te diría una recompensa de qué bueno que está esto que estoy diciendo. Simplemente decírtelo. Este es un tema. Mientras más difícil es el hábito, muchas veces más fuerte necesitas la recompensa para que la asociación, digamos, sea más positiva, más emocional. Pero en este caso estamos hablando de un hábito que es muy simple. Entonces no necesitas una super recompensa. Así cada vez que me hago mi hábito de 1 minuto, me como un helado, bueno, más allá de que comer un helado puede ser efectivo, pero no es necesariamente bueno en el largo plazo. Creo que vale la pena una recompensa más
más chica ahí. Estaba buscando, Mati, hay un Duolingo de Excel para todos mis amigos oyentes que quizás quieren iniciarse en eso. Pero creo que quizás entonces es empezar de vuelta a pensar en qué momento puedo meterlo, donde ya quizás estoy haciendo otra actividad de dispersión. Pensar esta actividad o conducta de 2 minutos para empezar a hacerlo y empezar a trabajar a lo largo del tiempo. Y no mucho más que eso. Yo creo que hay que mantenerlo en el tiempo y sí hacer consciente de los progresos. Creo que esto es un tipo de recompensa por más que no lo pensemos. Y no funciona técnicamente porque no siempre en el loop del hábito. Pero empezar a hablar con otros de los progresos que estamos haciendo suma bastante. Lo he notado. O sea, cuando vos empezás a hablar mucho sobre un tema, de alguna manera vas también forjando tu identidad respecto de ese tema. Entonces, si Mati, por ejemplo, está contándole a la gente, che, sí, porque estoy haciendo italiano, y de repente la gente dice, Mati es italiano. Si Mati de repente deja de ser italiano, tiene que dar explicaciones. Che, Mati, hacer italiano hace 3000 días, ¿por qué dejaste? No, entonces, bueno, si te hizo una personalidad alrededor de eso. Y vos empezás a autoidentificarte también con Mi ese racha tema. ahora creo que está en 1384 días. 1384 días, que es un montón. Entonces, creo que quizás va por ese lado. Como beneficios y como para cerrar acá, creo que está bueno decirlo. Primero que nada, empezás a tener un cambio de la autopercepción personal. Creo que vos lo viviste y yo lo viví también. En el sentido de que, primero que nada, cambias de no soy la persona que hace estos temas a soy una persona que sabe estos temas. Pero además, soy una persona que puede incorporar estas nuevas habilidades. Que eso es bastante interesante porque ahora Mati dice como, ¿por qué no puedo aprender piano? ¿Por qué no puedo aprender ajedrez? ¿Por qué no puedo aprender, no sé, tal otra cosa que quizás le gustaría aprender? Esto te genera más confianza, además de que es divertido y creo que tiene como de vuelta un impacto positivo más allá de vos, porque es un buen mensaje para darle a los demás. Yo creo que vos lo dijiste hace un ratito y creo que todos los padres lo sentimos y es muy gracioso porque Mati es el líder de lo demás. No sé cuándo se le va a pasar esta etapa, ojalá que dure para siempre, pero Emma me dice, mi papá es más fuerte que tú. El otro día estábamos acá, estaba con Lu y estábamos con el Fef y con Emma y Emma me dice, mi papá tiene muy buenas ideas. O sea, yo escucho muchas ideas de su papá y muchas no son buenas, aunque es verdad que tiene muchas buenas ideas. Pero, o sea, yo creo que el solo hecho de que Emma diga como, che, mi papá, ¿puedes tocar el ukelele? Sí. O, de vuelta ahora quizás desde la inocencia de la niñez voy a decir, no soy tan bueno como para un acto, pero ella está aprendiendo como, che, mirá, está bueno probar, está bueno intentar hacer cosas nuevas, jugársela. Creo que ese es un último gran beneficio que está bastante positivo. Sí, que creo que es una recompensa en sí misma. Y de vuelta, no deja de ser para mí cierto que el tratar de ser un ejemplo, ¿no? Porque yo siempre pienso en, creo que un concepto que es interesante para mí es no hablarte a vos mismo de una forma que no le hablarías a tus hijos. No, entonces si viniera Fefi y te dijera, no, papá, yo esto no puedo, porque yo no soy el tipo de persona que sabe programar, automáticamente te saldría ¿de qué estás hablando? No existe el tipo de persona que puedas programar. Si querés aprender, aprendamos. No, busquémosle la vuelta. Eso uno muchas veces lo hace para los hijos de uno, pero no lo hace para sí mismo. Y en realidad, cuando uno de alguna forma se permite esto de ser ejemplo, yo creo que porque acá ni siquiera es ser ejemplo de ser un genio, es ser ejemplo de aprender, de probar, de también relajarte de que sí, puede ser que hagas algo y no lo hagas perfecto, y eso no significa que no lo puedas hacer, que puedes hacer algo y no ser un profesional, igual lo puedes hacer, te puedes divertir. Y creo que mucho de esto tiene que ver, sí, por lo menos para mí, con esta cosa como de recuperar esa aventura del aprendizaje. De alguna forma creo que a veces, como adultos, nos ponemos muy en un modo donde si el aprendizaje no es hiperproductivo, no está funcionando. Y en realidad hay un rol del aprendizaje que es el desarrollo. Y una parte de eso es la exploración. Entonces, creo que esto lo que busca es, de alguna forma, quizás identificar áreas en las cuales nos volvimos duros, rígidos, y tratar de ablandar. Y detrás de ese ablandar, vamos a estar más saludables mentalmente. Porque aparte, algo que a lo largo a medida que va pasando el tiempo y la ciencia avanza, sabemos es que la salud de nuestro cerebro surge de una interconexión de áreas, ¿no? Esto de que hoy en día se sabe de que si yo soy habilidoso con mi cuerpo, mi desarrollo neuronal es más alto y también va a ser más fácil que sea bueno en matemáticas versus la idea de el que es bueno en gimnasia y el que es bueno en matemáticas. Eso mismo empieza a pasar en estas cosas. Vos sabés que estoy pensando, vamos a pasar a la super pregunta del día que es de Paula. Dale. Y que va a implicar unas recomendaciones de libros. Así que Mati, espero que tengas frescos tus libros. Estoy pensando, ¿sabes con qué necesito un micro hábito del aprendizaje? Que lo vengo pensando hace varias semanas para charlarlo con vos y no me hice el espacio.
movilidad y flexibilidad. Yo siempre entrené y para mucha gente soy una persona de ejercicio. O sea, soy una persona que siempre entrena. Pero algo que siempre tuve es yo soy duro. Siempre fue así, como nunca, Sí. de chico nunca elongamos nada. Íbamos a entrenar y jamás elongábamos. Y el otro día salí de entrenar jiu-jitsu y venía con una semana de entrenamiento muy fuerte y me molestaba la cadera un poco. Y pensé, necesito como volver sobre movilidad. De hecho, lo estamos charlando con Mari, que sí tiene muy buena elongación y muy buena movilidad. Y pensé, porque no tengo espacio extra para entrenar, pero muchas veces estoy con el Fefi y podría empezar a hacer alguna rutina de movilidad con él cuando estamos juntos. Sí. O sea, obviamente no va a hacer lo que se le dé la gana, pero yo la puedo empezar a hacer al lado Claro. de él. Y ese tiempo que igual, a veces estoy, sentado, no, a veces que el Fefi está jugando con sus autos, yo estoy como, no quiero usar el celular, estoy mirándolo jugar. Ni siquiera me está hablando, está jugando solo. Y pensé, primero que nada, abro un Duolingo de movilidad y segundo, puedo simplemente empezar con algunos ejercicios básicos. Y quizás creo que lo está complejizando porque ya estaba pensando en 10, 15 minutos y quizás simplemente tengo que empezar con 30 segundos, un minuto. Bueno, a mí me sirvió... No digo que sea creo que tengo una buena recomendación para darte, porque el otro día estuve leyendo sobre el tema, pero a mí me sirvió mucho, por ejemplo, para el tema de los rituales tibetanos, que lo hemos mencionado en otros episodios. El empezar haciendo uno de cada uno, son 5. Y empecé haciendo uno de cada uno por día, que en tiempo concreto deben ser 50 segundos. Sí, me acuerdo en el crucero que los hacías cuando estábamos juntos. Claro, y en el crucero Hacías varios, sí. Pero vi cuánto tomaba cada uno. Como que Claro. vos lo hacías a la mañana y yo veía, claro, son muy pocos segundos por cada ejercicio. Son movimientos de 5 o 10 segundos máximo. O sea, hacer 5 es 1 minuto con toda la furia. Entonces, probablemente el identificar los ejercicios clave y hacer uno de cada uno durante Un minuto. 1 minuto. Y una cosa que iba a decir es, yo encontré que los rituales tibetanos puedo sumar mucho volumen de ejercicio haciéndolo con Emi con Oli cuando jugamos. Porque es un momento donde a veces estamos jugando y moverte no cuesta nada. Quizás ya te están jugando con juguetes, vos estás ahí al lado, pero tener un momento donde te moves sirve y después es divertido cuando te imitan. Porque... Y es un buen hábito que incorporen, ¿no? Vamos a ir, Mati, a la pregunta del día, en este caso de Paula Gasparri. Dice, chicos, varias cosas. Me encantó hoy, estuvieron los tres. Sí, hoy no estamos los tres. Y la dinámica y los temas que se trataron, tan cotidianos a raíz de las preguntas de la comunidad. Y me gustó muchísimo la conclusión, que uno la sabe, pero siempre tan necesario que a veces está bueno que nos la recuerden. Menos mal que dijeron un libro que mencionamos en ese episodio, porque le voy a preguntar. Estaría bueno que cuenten de vez en cuando libros que están leyendo y recomendaciones. Voy a sacar, Mati, de este comentario, no pregunta. La pregunta es, ¿qué libro estás leyendo? Y, no tiene por qué ser una recomendación. Bien. Yo voy a empezar, si querés, para darte tiempo ahí para que Dale. juntes tus pensamientos. Yo estoy leyendo novela, estoy leyendo The Wheel of Time, La Rueda del Tiempo. Estoy en el tercero. Son libros largos. Me está gustando bastante. Y recomendación de Mati. Y estoy leyendo, en términos de lectura más técnica, estoy leyendo un libro que se llama Systems Champion de David Jennings. Lo publicaron ahora hace muy poco tiempo. No es un libro, no creo que sea un libro tan conocido. Mi review hasta ahora es, yo había leído otro libro de él que se llama Systemology. Es todo sobre sistematización de negocios. Y lo estoy sintiendo, o sea, estoy entendiendo un solo concepto, porque entiendo que es como una reaplicación del libro anterior con una vuelta de tuerca. Entonces lo estoy sintiendo medio un repaso. No sé si lo recomendaría tanto, la verdad. Pero esto no está mal. Bien, yo diría... ¿Qué estás leyendo ahora? Claro, lo que estoy leyendo ahora de forma muy activa y muy consciente es... Hay un autor norteamericano que se llama Michael J. Sullivan que escribe libros de fantasía. De alguna forma me pasó a lo largo de los últimos años... Lo he mencionado en el podcast, lo he mencionado en el mate, que empecé a leer libros de ciencia ficción y fantasía porque descubrí que leer estos libros al final del día me ayuda a relajarme y no engancharme mucho mentalmente, lo cual lleva a que descanse mejor. Empecé con el top 100 de libros de ciencia ficción y fantasía y en algún punto del camino, que no logro terminar de identificar, me pasó de que al hablar de esto empezaron a aparecer otras personas que me dijeron, a mí también me gusta el mismo género o a mí también me parece interesante y es como que ahora tengo un pequeño club con personas conocidas que están en la misma y entonces empiezo a recibir recomendaciones que de alguna forma se meten en el camino de la lista. El año pasado, por ejemplo, leí los libros de Brandon Sanderson y fue un viaje cósmico de muchos meses porque eran muchos libros y ahora este año
estoy leyendo una saga de Michael J. Sullivan, que son las crónicas de Rydia, que es una saga de libros, pero que en realidad son 4 sagas de libros distintas. Son 4 grupos de 5 libros cada uno. Estoy en el último. Estoy ahora leyendo un libro que se llama La desaparición de Winters, de la hija de Winters, una cosa así, que es el último grupo de libros de este autor que me queda leer. Lo estoy disfrutando mucho. De hecho, estoy sufriendo el hecho de que estoy a un libro y medio de que se me terminen este grupo de 20 libros. Así que eso lo disfruté un montón. Y después con Lu estuvimos leyendo bastante libros sobre paternidad y maternidad, los dos. Lu estuvo leyendo uno que se llama Good Inside, que es de una autora que es Becky Kennedy, que Lu me lo ha mencionado muchas veces. Y yo empecé a leer uno de un autor que se llama Ross Green, que se llama The Explosive Child, que vendría a ser así como el niño explosivo. El título no me gusta, me parece que es un título, pero creo que cumple el... O sea, es como que estoy dividido en que no me gusta el título, al mismo tiempo entiendo que es un título bien hecho para comercializar el libro y para que genere impacto. Pero básicamente es un libro que, cuando pasamos más allá del título, habla sobre cómo entender los momentos en los cuales los niños tienen como crisis emocionales y entender cuáles son los mecanismos adecuados para resolverlas de base, no atender... O sea, hay algunas prácticas de cómo resolver un momento así cuando pasa, pero habla mucho del desarrollo de habilidades. Y esto no te conté a vos, Santi, pero tiene como todo un paso a paso de cómo construir soluciones con tus hijos. Y la otra vez con Emma lo usé para generar una conversación, porque tenemos esta situación donde a veces no nos terminamos de poner de acuerdo, y tiene una pregunta que es algo así como, le preguntás al niño, ¿cómo se te ocurre que podemos hacer para...? Y le presentás las dos caras de la moneda, para que vos tengas lo que vos estás buscando y yo tenga lo que yo estoy buscando. Y fue increíble, o sea, fue una de las mejores conversaciones que he tenido, porque fue una conversación es básicamente cómo construir acuerdos ganar-ganar. Está pensado para niños de 6 a 10 años. Yo lo estoy leyendo, es más chica, con lo cual tengo que tener calma, pero me está resultando como un muy buen libro para entender más de la forma en la que funciona el cerebro de los niños en esta etapa, y a partir de ahí cómo construir lindos hábitos familiares que equilibren todo eso. Bueno, no voy a dar más recomendaciones porque ya dimos varias. Bueno, Mati, muchas gracias. Bien, fue una buena pregunta. Creo que si cada tanto la retomáramos, probablemente... ¿Qué estamos leyendo ahora? Hay varios libros ahí dando vueltas. Bueno, muchas gracias, Mati, gracias en primera instancia, Paula, por tu pregunta. Gracias, Mati, por tu conocimiento y experiencias. Gracias a vos, Santi. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a cerrar este episodio y vamos a encontrarnos nuevamente la semana que viene, en el episodio 500. Si alguien tiene el Duolingo de movilidad, me lo pasan. lo digo paso. El episodio 577 del show de Super Hábitos. Chau, chau.